Vamos a continuar con el tratamiento de la segunda operación de la inteligencia. En el video pasado habíamos hablado de las oposiciones que se pueden presentar entre un juicio con el mismo sujeto y el mismo predicado, y se acordarán ustedes de que hablábamos de que cuando componemos o dividimos dos conceptos, que es lo propio de la segunda operación de la inteligencia, entran en juego dos características que son la extensión y la cualidad de esos conceptos. Entonces decíamos que un juicio o una proposición puede ser universal afirmativa, universal negativa o particular afirmativa o particular negativa, y con estas cuatro se conforma un cuadro que se llama el cuadrado o el cuadro de las oposiciones, donde hay unas que son contrarias, otras que son contradictorias, subcontrarias, subalternas, y de las relaciones de esas distintas formas de emitir nuestros juicios, pues se derivan algunas conclusiones relativas a la verdad o falsedad de esos juicios. Decíamos que cuando conocemos con total certeza la verdad, por ejemplo, de una afirmación particular afirmativa, pues entonces ya podemos saber un poco más acerca de la respectiva particular negativa o de la universal negativa o de la universal afirmativa, solamente con saber la verdad con certeza de esa proposición particular afirmativa. Ese es el tema de las oposiciones. Al final habíamos dejado un pequeño ejercicio que espero que lo puedan hacer. Si ya lo hicieron, excelente, espero que lo puedan hacer en algún momento, porque conviene practicar, ejercitarse. Resulta que la lógica, como ya lo hemos hablado, aparte de ser una ciencia, es un arte, y todo arte requiere la práctica para alcanzar la maestría en ese arte. Entonces es bueno que hagamos de vez en cuando estos ejercicios para poner allá el ratoncito a funcionar. En esta oportunidad quisiera tocar el tema de la conversión de las proposiciones. Ya vimos la oposición, el cuadrado de las oposiciones. Ahora vamos a ver la conversión de las proposiciones, que hace referencia en términos sencillos a esa posibilidad de intercambiar sujeto y predicado de posición. Cuando tenemos una afirmación categórica, una proposición categórica, que es aquella donde simplemente de un sujeto decimos un predicado, una predicación simple, decimos los hombres, todos los hombres son animales, un sujeto, un predicado, dos conceptos que estamos componiendo. Bien, esa es una proposición categórica. La conversión de las proposiciones, que es otra característica de las proposiciones, es esa posibilidad de intercambiar de posición el sujeto y el predicado, de tal manera que el predicado pase a ser el sujeto y el sujeto pase a ser el predicado de una nueva proposición. Todos los hombres son animales, entonces se vendría a convertir en todos los animales son hombres. Las reglas de la conversión de las proposiciones lo que nos va a permitir precisamente saber si eso se puede y en qué casos se puede hacer. Tenemos entonces ahí la letra A mayúscula. Recuerden ustedes que representa una proposición universal afirmativa. Todo X es Y. Lo ponemos así como en una forma un poco abstracta para que ustedes jueguen con esos conceptos de X y Y, poniendo ahí el sujeto que ustedes consideren y el predicado o la formalidad que ustedes quieran componer con ese sujeto. Recuerden que eso es lo que hace la segunda operación de la inteligencia, tomar esos conceptos que hemos abstraído en la primera operación y componerlos o dividirlos. En este caso estamos ante una proposición tipo A, es decir, una proposición universal y afirmativa. Todo X es Y. Entonces, si decimos eso, si decimos que todo X es Y, entonces podemos también decir que todo Y
es X. Como les decía hace unos instantes, si decimos que todos los hombres son animales, reemplazando X y Y por el concepto hombres y el concepto de la animalidad, si decimos todos los hombres son animales, podemos también decir que todos los animales son hombres. Bien, aquí entra en juego una regla, que es como la regla principal de este asunto de la conversión de las proposiciones. Y la leo. Al convertir una proposición, los conceptos no pueden tener en la proposición final, en la resultante, una extensión mayor a la que tienen en la proposición original. Entonces fíjense que aquí estamos hablando de la extensión de los conceptos. Recuerden que hace ya varios videos, cuando hablábamos de la primera operación de la inteligencia, decíamos que una de las características que se estudia en lógica es la comprensión de un concepto y su extensión, y decíamos que la extensión era como el aspecto numérico, por decirlo así, a cuántos o a quiénes o a cuáles sujetos se puede aplicar un predicado, a uno solo o a varios, o a muchos o a todos los sujetos de cierta especie, por ejemplo. Esa es la extensión. Entonces aquí nos está diciendo esta regla que al convertir una proposición, es decir, al intercambiar el sujeto y el predicado de lugar, la regla dice que los conceptos, ninguno de los dos, ni el sujeto ni el predicado, pueden tener en la resultante, en la proposición final, más extensión que en la original. Ponemos de nuevo el ejemplo. Todos los hombres son animales. Entonces, ¿todos los animales son hombres? Aquí, en este caso, vamos a decir que solamente se puede convertir esa proposición afirmativa universal, solamente la podemos convertir sin mentir, sin decir mentiras, si en la original, es decir, en todos los hombres son animales, si en la original el concepto animales, es decir, el predicado, fue tomado de manera universal, tiene una extensión universal, en toda su extensión. Si al decir que todos los hombres son animales, el concepto animal ahí está significando todos los animales que existen, y entonces estoy diciendo todos los hombres son todos los animales que existen y pueden existir, entonces puedo convertirla directamente y decir todos los animales son hombres. ¿Por qué? Porque en la resultante, en la proposición final de todos los animales son hombres, el concepto animal conserva la misma extensión que en la proposición original. En la proposición original estaríamos diciendo, obviamente es un error, esto lo pongo solo de ejemplo, animales hay muchos, no solo los hombres, entonces evidentemente al decir que todos los hombres son animales, estoy queriendo decir que los hombres son una parte de los animales que existen, porque hay de muchos otros tipos, pero aquí estoy simplemente poniendo el ejemplo. Se podría convertir sin mentir esa proposición si animales, si el concepto animales en esa original, en la primera, estuviera tomado de manera universal, cosa que no pasa, pero si estuviera tomado de manera universal, entonces podríamos decir todos los animales son hombres, porque en esa proposición resultante o final, todos los animales es una afirmación universal, entonces no estaría yo mintiendo. De universal a universal se puede. Lo que no se puede es pasar de particular a universal. ¿Por qué? Porque la regla dice que los conceptos, al convertirlos, no pueden tener más extensión que la que tenían en la proposición original. Bien, entonces como ustedes se pueden dar cuenta, esto es una cuestión de la extensión de los conceptos. Entonces, lo que vamos a hacer en el siguiente video es mirar esos 4 tipos de proposiciones que existen, la A, E, I, O, y ver en cada una de ellas cuál es esa extensión de los conceptos,
cuál es la extensión del sujeto en una universal afirmativa, cuál es la extensión del predicado en una particular negativa. Y teniendo esa información clara, podremos después proceder a establecer cuáles se pueden convertir y cuáles no.